Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo andamos, Laura? Ya tenemos, sí, ¿verdad? Buenos Pues días, bienvenidos. Sí, por así es, respeto a licenciado. quienes se conectan a la hora acordada, vamos a iniciar con esta plática y pues les damos la bienvenida a esta sesión especial que organizamos para todos nuestros clientes, para nuestros vinculados y amigos de la firma, con el propósito de que conozcan los alcances, los retos y también las estrategias relacionadas con la recientemente aprobada reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 40 horas a la semana. En nuestra búsqueda constante por ofrecerle a nuestros clientes una cobertura integral en el terreno jurídico empresarial, contamos con una vinculación estratégica con el despacho de consultoría laboral MX para que además de la cobertura que les ofrecemos a través de Castillo Borbolla Asesores en materia fiscal, corporativa y administrativa, puedan, y de prevención de lavado de dinero, puedan también acceder a soluciones integrales en la materia laboral, de recursos humanos y de desarrollo organizacional. Y precisamente en el marco de esa alianza le pedimos a la licenciada Vanessa Díaz, que es la fundadora y la directora general de la firma Laboral MX, pues que nos platicara desde una perspectiva empresarial, pues los principales desafíos que nos depara esta trascendental reforma y las estrategias también, por supuesto, que como empleadores, pues debemos adoptar. Les voy a dar unos referentes básicos de la currícula de la licenciada Díaz, para no entretenerlo mucho, porque pues tiene infinidad de datos y de referentes, pero comentaré los más importantes. La licenciada Vanessa Díaz es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya tiene, aunque es muy joven, tiene más de 12 años de experiencia en la materia laboral, tanto en temas individuales como colectivos. Y ha sido pues un activo muy, muy valioso en diversos bufetes legales, como por ejemplo el bufete Bautista y Asociados, pero también en empresas como sería el Grupo Martí y su último desempeño antes de fundar su firma, estuvo encargada de las relaciones laborales dentro de la firma transnacional española Telefónica, también conocida como Movistar, y pues ha gestionado también relaciones laborales de headcount, de hasta más de 3,000 trabajadores, ¿no? O empleados. Y como les decía yo, actualmente pues la socia fundadora de Laboral MX, que es un despacho especializado en la consultoría laboral integral, en lo que son recursos humanos y desarrollo organizacional. Yo le quiero, además de dar la bienvenida a Vanessa, pues agradecerle enormemente el gesto que tuvo con nosotros para dedicarnos unas horas de su muy valioso tiempo a platicarnos de esta reforma que es importantísima y que pues sin duda para todos ustedes va a compartirles información, tips muy, muy interesantes. Vane, nuevamente bienvenida y te dejo todo el micrófono. Muchísimas gracias, Fer, por la invitación y por la presentación. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que están aquí presentes esta mañana. Y pues bueno, hoy vamos a estar revisando, como bien mencionó el licenciado Fernando Castillo, de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. Pues este tema que creo que es tan importante para todos como empresarios, para que nosotros vayamos preparándonos para la implementación de esta reducción de la jornada laboral. Entonces, si me permiten, pues voy a iniciar a compartirles la pantalla para revisar una presentación que les preparamos el día de hoy y pues en base a esto vamos a abordar el tema, ¿ok? Entonces, pues bueno, me parece que ya se ve, ¿correcto?
Sí, se ve muy bien, Vanessa. Sí. Excelente, pues muchísimas gracias. Entonces, Fernando, tomo el micrófono. De verdad, gracias por la presentación y la invitación. Asimismo, pues muchísimas gracias al Bufete Castillo Borbolla por la invitación para platicar de este tema tan relevante. Entonces, pues bueno, el tema que vamos a estar presentando el día de hoy es sobre la reforma de 40 horas. ¿Cuáles son los riesgos, los retos y cuáles son las estrategias empresariales que nosotros tenemos que adoptar como tomadores de decisiones o como empresarios, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, les quiero platicar sobre el contexto de la reforma, cómo es que se llevó a cabo dada la relevancia de la misma, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos un sistema de información legislativa, ¿ok? Este sistema de información legislativa contiene toda la información de los procesos que se encuentran en discusión o en proceso legislativo, ¿ok? Entonces, relativos al tema de la reducción de la jornada laboral, tenemos un gran número de iniciativas que fueron presentadas ante diversas cámaras. Entonces, existen alrededor de 1.074 resultados de iniciativas para reducir la reforma laboral, pero actualmente solo una de ellas ha sido aprobada. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ¿cómo es que se llevó a cabo este proceso legislativo? Dada la relevancia de este proceso legislativo, es que también se abrió un espacio para la participación ciudadana y la consulta pública. ¿Ok? Entonces, la iniciativa que fue aprobada recientemente, pues esta fue presentada por el Ejecutivo Federal. ¿Ok? Pero previo a esta presentación hubo una notificación. El 1 de mayo, el Ejecutivo informó a los medios que se iban a abrir mesas de trabajo para que por consenso tripartito entre el sector obrero, el sector patronal y el sector gobierno participaran en foros de discusión para revisar los alcances a la reducción de la jornada laboral. Entonces, pues bueno, se llevaron a cabo posterior a este anuncio Ok. foros de discusión de para platicar sobre los alcances que pudiese haber tenido la reducción de la jornada laboral. Entonces, los meses de junio y julio de 2025 fueron implementados a nivel nacional diversos foros de discusión en diversas entidades como Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Puebla, etcétera. Una vez que se llevaron a cabo estos foros de discusión, como les comentaba, fueron de participación tripartita, es decir, representantes de las empresas participaron para pues dar los puntos de vista del sector patronal, que realmente pues es el sector al que más nos impacta el tema de la reducción de la jornada, visto que pues nosotros somos los responsables de las relaciones de trabajo. Ahora, esta iniciativa que avanzó es únicamente del apartado A. ¿Ok? Por lo cual a personal del apartado B no le aplica. ¿Ok? Es únicamente a personal del apartado A. Ahora vamos a ver un poco más adelante los alcances de esta jornada, qué artículos se modificaron. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esta reforma avanzó con el proceso legislativo posterior a estos foros de discusión. Y en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal se hace alusión a los resultados de los foros de discusión, cómo es que se llevaron y demás. Entonces, una vez que pues avanzaron estos foros, pues fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados para posteriormente ser turnado a los congresos locales para su aprobación. Al ser una reforma constitucional de gran impacto, esta tuvo que pasar por los congresos locales para que la aprobaran, ¿ok? Entonces, siendo aprobada en su totalidad el día 3 de marzo del 2026, fue la última legislatura local que lo aprobó. Posterior a esto, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. El mismo 3 de marzo fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, ¿ok? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que se publicó? Fue publicado el decreto por el cual se modifica la ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por cuanto a la reducción de la jornada laboral, ¿ok? Entonces, actualmente
la reforma que está aprobada y vigente es constitucional, ¿ok? De estas reformas o de estas iniciativas que yo les mencioné, hay algunas que son de alcance constitucional, pero la mayoría son relativas a la Ley Federal del Trabajo. Pero, pues por el tema de la importancia de las leyes, pues primero, al ser una reforma perdón, al ser que la reducción de la jornada laboral está en la Constitución, lo primero que se tendría que modificar es el texto constitucional para posteriormente pasar a la legislación secundaria, ¿ok? Entonces, pues bueno, dicho esto, en esta iniciativa, pues se habla de cómo es que está el mundo del trabajo actualmente, ¿no? Entonces, tenemos un panorama internacional y una tendencia internacional a hacer una reducción de la jornada laboral. Ahora, es importante que nosotros también tengamos conocimientos que México es uno de los países que se encuentran vinculados con la Organización Internacional del Trabajo y tenemos ciertos convenios ratificados y aprobados por México. Entonces, hay una tendencia internacional y pues bueno, la OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, en un estudio señala que México es uno de los países que más horas laboran y que menos Producto Interno Bruto por hora trabajada producen, ¿ok? Entonces, ese es un dato que también viene en esta iniciativa y pues en atención a esto, pues buscan una justificación de la reducción gradual de la jornada laboral. Entonces, hay países que, pues, principalmente europeos, que pues el tema de la reducción de la jornada lo han llevado en los últimos años, pero para fines prácticos, pues les quiero compartir también el antecedente de Latinoamérica. ¿Ok? Actualmente Chile y Colombia se encuentran en proceso de la reducción gradual de la jornada. Entonces, Chile actualmente está en ese proceso y va a pasar de 48 a 40 horas y esta reducción de igual forma va a ser de forma gradual, teniendo que tener un esquema de 40 horas en 2028. Asimismo, Colombia también se encuentra en este proceso de transición, pero ellos pasaron de 48 a 42 y este año, en 2026, culminan con esta transición a la gradualidad. Entonces, como les mencionaba, hay diversos convenios internacionales ratificados por México. Creo que el más relevante es el ratificado en 1934, que es el convenio 030 sobre las horas de trabajo en comercio y las oficinas. Y en 1935 la OIT aprobó el convenio sobre las 40 horas. Entonces, prácticamente lo que se busca también con estos convenios, pues es justo que todos los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo homologuen sus condiciones laborales. Este también es un tema de comercio, ya que en el TIMEC pues también existe una obligatoriedad para que pues todos los países miembros de este tratado comercial tengan la misma justicia laboral. ¿Ok? Y parte de eso pues es homologar las condiciones laborales. Entendemos que pues obviamente todas las economías son diferentes, pero al ser un tema de derecho internacional pues también se busca esta transición. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esa es la tendencia internacional de las relaciones de trabajo, de las jornadas de trabajo en el mundo. Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a pasar a platicar eh, a detalle el alcance de esta reforma constitucional, ¿ok? Entonces, esta reforma constitucional fue a las fracciones cuarta y decimoprimera del apartado A únicamente, ¿ok? Del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reducción de la jornada laboral, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes sepan que aquí les transcribo textualmente qué es lo que nos dice esta reforma aprobada. Pues ya hace alusión al artículo 123, la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley, ¿ok? Tal cual el texto de la reforma aprobada no establece la gradualidad, ¿ok? La gradualidad viene en los artículos transitorios. El texto
de la reforma es tal cual. La duración de la jornada laboral a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción cuarta del presente decreto, se alcanzará de manera gradual a partir del 1 de enero del año correspondiente conforme a lo siguiente. ¿Ok? Esto es el artículo transitorio en el cual se establece cómo es que se va a llevar a cabo esta gradualidad. ¿Ok? Entonces, en 2026 vamos a continuar con el esquema de 48 horas semanales, ¿ok? Para 2027 deberíamos de estar en 46 horas semanales, 2028 44, 2029 42, para en el año 2030 tener un total de 40 horas semanales y hacer la transición de manera completa, ¿ok? Ahora, un punto importante que ustedes no deben de perder de vista es que la obligatoriedad es a partir del 1 de enero de cada año, ¿ok? Por lo cual, pues cada 1 de enero nosotros ya deberíamos de tener todo listo para poder hacer esta transición, ¿ok? Ahora, un poco más adelante vamos a ver qué es lo que debemos de hacer, qué debemos de modificar y qué consideraciones debemos de tener, ¿ok? Entonces, hay muchísimas dudas por cuanto a qué es lo que va a pasar con principalmente con el tiempo extraordinario, ¿no? Hablamos de horas dobles y horas triples. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos cómo es que estamos actualmente y cuál va a ser el alcance de esta transición, ¿ok? Ahora, lo vamos a revisar en este apartado. Entonces, la Ley Federal del Trabajo, este, establece el tema del tiempo extraordinario, ¿ok? Asimismo, también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, al estar el día de hoy analizando esta reforma constitucional, pues vamos a revisar cuál es la modificación que tuvo. ¿Ok? Por lo cual es importante para mí que lo revisemos, hagamos una comparativa de cómo estábamos anteriormente y cómo es que se va a aplicar a partir del 2026, ¿ok? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que dice actualmente el texto constitucional? Hablo de actualmente porque este texto constitucional no se ha modificado desde 1974, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la fracción decimoprimera de la Constitución en su artículo 123? Nos dice, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales, es decir, las horas que se conocen como dobles, ¿ok? En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Esto quiere decir que, pues, el tope de horas extras dobles es de 9 horas semanales, como máximo, ¿ok? Ahora, un punto importante es que no existía un tope para el tema de las horas triples, ¿ok? Actualmente con el texto nuevo de la reforma sí hay topes, ¿ok? Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, ahora, otro punto importante de lo que nos dice este artículo 123, fracción decimoprimera, es que los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajo. Es decir, los menores de 16 no podrían trabajar tiempo extraordinario, ya sea fuera horas dobles o horas triples, ¿ok? Ahora, va a haber un cambio aquí sustancial, porque aquí hablamos de menores de 16 años, es decir, menores de 16, 17, sí podían, laborar este tiempo extraordinario. Actualmente hubo una modificación, ¿ok? Y pues bueno, ¿qué es lo que nos dice el texto actual que ya está vigente en nuestra Constitución? Lo que nos dice es lo siguiente. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, este es un punto crucial, porque justo nos habla de circunstancias extraordinarias, por lo cual el tiempo extraordinario nosotros deberíamos de procurar que justo sea extraordinario cuando la naturaleza de la operación o del trabajo lo amerite, ¿ok? Entonces, se abonará como salario por este tiempo un 100% más de lo fijado para las horas ordinarias. Aquí estamos hablando de las horas dobles, ¿ok? Y luego, él nos dice, el trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana,
las cuales podrán distribuirse hasta en 4 horas diarias en un máximo de 4 días en este periodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice tal cual el texto? Hay un tope de horas semanales máximo. A diferencia de cómo estamos actualmente, em, el tope aumenta de 9 a 12 horas, ¿ok? 12 horas es el máximo de horas que podemos trabajar como tiempo extraordinario, pero estas 12 horas nos implican las horas, dobles, ¿ok? Y pues bueno, la prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el párrafo que antecede obliga a la persona empleadora a pagar 200% más del salario que corresponde a las horas de la jornada ordinaria conforme a lo establecido en la ley de la materia. Ahora, aquí hay un punto sustancial que nos habla que los menores de 18 años ya no pueden laborar tiempo extraordinario, ¿ok? Es decir, a diferencia de como lo teníamos en el texto anterior, 16, 17 sí podían, actualmente ningún menor de 18 años puede laborar tiempo extraordinario, ¿ok? Ahora, hay un punto muy importante en esta reforma y es que no se va a poder laborar más de 4 horas triples de manera semanal, ¿ok? Eso es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, ya que pues es un tope que se va a tener al tiempo extraordinario, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, mm, en el nuevo esquema, las horas extra se contabilizan a partir de la hora 41, no de la hora 49, lo que implica un aumento en el ingreso de quien recurra a las horas extra. Este pequeño párrafo que está aquí se los cito textualmente ya que es parte de la información que el secretario de Trabajo y Previsión Social hizo al momento de lanzar el comunicado de la reducción de la jornada laboral, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que el tiempo extraordinario no va a aplicar hasta el momento en que se empiece a hacer la reducción de la jornada laboral. Porque les comento esto y esto es sumamente importante que lo tengamos en vista, porque hay mucha desinformación en este sentido y muchas, empresas ya están tomando en cuenta el tema del tiempo extraordinario, pero este tiempo extraordinario no va a reducir hasta que, justo entre en vigor esta gradualidad, ¿ok? Entonces, pues bueno. Esto hago mucho hincapié en esto, en este tema de las horas extra, porque creo que es algo que es lo que más nos afecta. Entonces, dicho lo que les comentaba del comunicado anterior, pues es que les presento esta diapositiva que justo, pues es la información presentada por el secretario de Trabajo y Previsión Social. Entonces, aquí lo tenemos un poco más gráfico, ¿no? Entonces, en la parte gris tenemos las horas ordinarias, ¿ok? Aquí tenemos el esquema actual y aquí tenemos cómo es que deberíamos de tener la jornada laboral de 40 horas. Entonces, con dorado tenemos las horas dobles en ambos esquemas y con verde tenemos las horas triples, ¿ok? Como les decía, tenemos tres figuras de tiempo extraordinario. Entonces, ¿cómo estamos actualmente? Nuestro máximo semanal es de 48 con 9 dobles. A partir de la tercera nos cuentan triples, pero no existe un tope de horas triples, ¿ok? Luego, para esta jornada laboral de 40 horas, ¿qué es cómo es que debería de estar? Tenemos 40 horas, 40 horas ordinarias, 12 horas dobles y únicamente 4 triples, ¿ok? Por eso es que el texto refiere, me voy a regresar, a que no deberá superar de 4 horas como máximo 4 veces a la semana. Entonces estamos hablando de 16 horas, ¿ok? Pero aquí eh, ya viene el desglose, que son 12 horas dobles y 4 triples, ¿ok? Entonces, así es como nosotros deberemos estar manejando nuestro tiempo extraordinario. Ahora,
Este tema del tiempo extraordinario aún no aplica las reglas, ¿ok? Para que por favor lo consideren y hasta que nosotros tengamos bien claro el panorama y en especial toda la legislación secundaria de es que cómo se va a computar, cómo se va a calcular, cómo se hay que registrar, todavía no tenemos la obligación, pero es importante que nosotros lo sepamos y tomemos las acciones tendientes a en su momento debido, pues justo llevar esta transición, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí también, en esta presentación que nos hace el secretario de Trabajo y Previsión Social, nos habla de cómo es que va a ser el tema escalonado de las horas extras, ¿ok? Esto como tal no viene en la reforma constitucional, estimamos que venga en la legislación secundaria, ¿ok? Entonces, año 2026. Aquí hablamos de las horas de semana laboral. Entonces, 2026, 48 horas. El tema de las horas extras debería de quedar con 9 dobles y, y tope de 4 triples, ¿ok? Luego, para 2027, 46 horas, 9 dobles y tope de 4 triples. O sea, se mantiene en el mismo sentido en el 2026 y 2027. Para 2028 se estima que ya haya un cambio. Cuando estemos en 44 horas deberíamos de tener por horas extras 10 dobles y tope de 4 triples, ¿ok? Para 2029 vamos a tener 42 horas semanales y 11 dobles y tope de 4 triples. Si se pueden dar cuenta, la tendencia para el tema de las horas triples siempre se mantiene en 4, ¿ok? Y para el año 2030, ya que estemos en el esquema de las 40 horas, deberíamos de regular nuestro tiempo extraordinario como 12 dobles y un tope de 4 triples, es decir, las 16 horas que nos menciona la reforma constitucional, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto como tal no es oficial, ya que todavía no tenemos la legislación secundaria, pero dada esta información se estima que las reglas del tiempo extraordinario que van a venir en la Ley Federal del Trabajo vayan en este sentido, ¿ok? Entonces, pues de momento, hasta que no tengamos la legislación secundaria, no tenemos certeza de cómo es que va a aplicar, ¿ok? Y pues bueno, de igual forma aprovecho para comentarles, si tienen alguna duda o comentario relativo al tema, por favor hay que dejarle en el chat. Si tienen una consulta más particular, hay que dejarlo en vía correo electrónico para que pues podamos acercarnos con ustedes y darles una respuesta más integral, ¿ok? Entonces, pues bueno. Ahora, vamos a revisar otro punto importante de esta reforma que pues todos teníamos muchas dudas en este sentido. Es el tema del día de descanso semanal. ¿Por qué? Porque lo que se planteaba es que el día de descanso semanal iba a pasar obligatoriamente de 1 a 2 días, ¿ok? Estos días de descanso semanales actualmente también están regulados en la Ley Federal del Trabajo, pero también están en el texto constitucional. Entonces vamos a revisar cuál es la diferencia, ¿ok? Entonces, en el artículo 123, fracción cuarta de la Constitución Política, establece que por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos, ¿ok? Este texto en la Constitución lo tenemos desde 1917. Con esta reforma, en 2026, el texto queda de la siguiente manera. La jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro, ¿ok? Este texto de la Constitución en esta reforma se asemeja más al texto de la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? En el cual establece que pues se cuenta con un día de descanso con goce íntegro de sueldo. Entonces, como pueden ver, no hay cambio en los días de descanso semanal. Se mantiene únicamente un día con goce íntegro de sueldo y pues únicamente se amplía la redacción del texto constitucional, ¿ok? De igual forma,
consideramos que la legislación secundaria, con esto me refiero a la Ley Federal del Trabajo, pues debería de venir en el mismo sentido que el texto constitucional, ¿ok? Y pues bueno, ahora, otro punto importante de esta reforma es la protección de derechos adquiridos, ¿ok? En ningún caso, la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras, ¿ok? Por lo cual, nosotros, al hacer esta implementación de la reducción de la jornada laboral, no podemos hacer ningún cambio ni disminución en salarios o prestaciones de las personas trabajadoras, ¿ok? Por lo cual tendremos que buscar otras estrategias para pues que no nos afecte en nuestra operación, ¿ok? Entonces, pues bueno. Ahora, vamos a hablar sobre la legislación secundaria, ¿ok? Con legislación secundaria me refiero principalmente a la Ley Federal del Trabajo, pero adicionalmente consideramos que puede ser modificada también otro tipo de legislación secundaria que tiene que ver de forma íntima pues con la Ley Federal del Trabajo y la reducción de la jornada laboral, ¿ok? Entonces, estas modificaciones que se tendrán que hacer a la Ley Federal del Trabajo y demás legislaciones secundarias a partir de la publicación del decreto de la reducción de la jornada constitucional, es decir, del 3 de marzo del 2026, tienen un plazo de 90 días contados a partir de esta fecha, ¿ok? Entonces, el Congreso pues tiene 90 días para emitir la legislación secundaria. Entonces, ¿qué estimamos que se va a reformar adicionalmente? La Ley Federal del Trabajo, el Reglamento General de Inspección de Trabajo y Aplicación de Sanciones y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. También hay una ley muy particular que habla del delito de explotación laboral, lo vamos a revisar más adelante. Entonces, una de las expectativas que tenemos es que también se reforme este texto para regular y particularizar qué es lo que se entiende por explotación laboral, ya que se puede ir a un tema penal, ¿ok? Entonces, pues bueno, actualmente estamos justo en este plazo que tiene el Congreso para emitir esta legislación secundaria, entonces termina en el mes de junio, por lo cual en junio pues vamos a estar compartiéndoles mayor información con el análisis de todas estas legislaciones secundarias para que ustedes sepan exactamente el alcance que va a tener esta reforma, qué es lo que debemos de hacer y qué qué medidas debemos de adoptar para dar cumplimiento cabal, ¿ok? Entonces, pues bueno, anticipándonos a esto, les quiero compartir algunas estrategias empresariales para adaptarse al cambio y a la nueva normatividad, ¿ok? Entonces, la primera de ellas es prácticamente qué es lo que tenemos que hacer. Hacer más con menos. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a tener que estandarizar nuestros procesos con menos tiempo, porque aun y cuando no nos aumentan los días de descanso, que creo que era la preocupación de todos, en especial para los sectores de comercio, servicios, manufactura, también es cierto que pues el hecho de restar una hora de la jornada laboral, pues sí nos puede, o el temor es que nos afecte en la productividad. Entonces, para que justo nosotros no tengamos una afectación en nuestra productividad y en nuestro desarrollo de la compañía, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizar los perfiles que nosotros tenemos dentro de nuestra organización, nuestros descriptivos de puesto y funciones para poder con esto optimizar nuestros procesos, ¿ok? Esto se los comento y es una recomendación que yo les doy porque hemos notado con nuestros clientes que en ocasiones no tenemos descriptivos de puestos ni de funciones. Únicamente pues vamos operando conforme se va dando la propia operación. Pero esto conlleva a su vez que pues tengamos muchos tiempos muertos o duplicidad de funciones, o hay funciones que tal vez no es necesaria que lo haga una persona con cierto nivel jerárquico, sino que estas funciones las podría tomar alguien más. Entonces, con eso justo vamos a optimizar los procesos, ¿ok? Además de, pues justo
al nosotros tener un buen descriptivo perfil del puesto, podemos medir la productividad de nuestras personas trabajadoras, ¿ok? Esto es algo muy importante y crucial que debemos de tener muy claro dentro de todas las organizaciones. Si nosotros conocemos nuestra operación, podemos medir los resultados y todo lo medible se puede mejorar. Entonces, esto lo podemos regular en nuestras adendas a nuestros contratos individuales de trabajo y en su momento también nos va a permitir en algún momento rescindir las relaciones de trabajo por productividad, ¿ok? Pero es muy importante para llegar al punto de la rescisión por resultados que tengamos buenos contratos, buenos perfiles de puesto y buenos descriptivos de funciones para que nosotros sepamos exactamente cuando las personas trabajadoras sí están haciendo bien su trabajo o no lo están haciendo, ¿ok? Entonces, otro punto importante em, que yo les recomiendo para previo a este inicio de vigencia de la reducción de la jornada, pues es rediseñar jornadas, ¿ok? Esto lo tenemos que hacer en base a, pues, propiamente lo que nos permite la ley y nuestra operación, pero para esto tenemos que tener bien clara nuestra operación, ¿ok? Y cambiar un poco nuestra cultura organizacional y orientarla más a resultados, ¿ok? Nosotros tenemos la facultad de medir la productividad. Tan es así que existe la figura de las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad, quienes son las facultadas justo para medir la productividad y pues justo orientar nuestra cultura organizacional a resultados, obviamente dentro de lo que nos permite la propia ley, ¿ok? Entonces, si aún no lo tienen dentro de sus organizaciones, yo de verdad les recomiendo mucho empezar a hacerlo. No es un proceso tan complicado como suena y realmente es muy alto el beneficio porque es una forma de regularizar. Entonces, consideramos también que es un buen momento para que nosotros vayamos preparándonos para esta reforma, pues vayamos organizando nuestra operación e inclusive nuestras relaciones laborales con los empleados, porque muy probablemente, y estoy segura de que muchos de aquí presentes, de los aquí presentes, perdón, tienen empleados de cierta antigüedad. Vamos a poner un ejemplo, 12 años. Y esta persona de hace 12 años probablemente no tenga un contrato laboral o tenga el mismo contrato laboral desde hace 12 años y no se ha hecho alguna actualización a este contrato, que la ley también nos lo permite y la ley ha ido cambiando. Entonces, hay algunos aspectos que hay que actualizar. Entonces, consideramos que es un buen momento para justo rediseñar estos contratos, estos perfiles y poner en regla a todos nuestros empleados y pues nuestras relaciones laborales, ¿ok? Ahora, otro punto importante que yo les comento es que con este tema de la migración y la reducción de la jornada laboral, pues vamos a tener una nueva obligación de implementación de controles de asistencia, ¿ok? Entonces, va a ser algo que va a estar en el foco de la autoridad y las sanciones por incumplimiento son muy altas. Ahora las vamos a revisar, ¿ok? Pero anticipándonos un poco a esto, yo les recomiendo que si ustedes no lo tienen, comiencen con los controles de asistencia. Yo entiendo que la mayoría de nosotros como empresarios ya tenemos los controles de asistencia y puntualidad, pero que es importante no solo es tenerlos, sino también es vigilar que estos se implementen de forma adecuada, ¿ok? Porque en ocasiones, en lugar de ser algo que nos beneficie, nos puede perjudicar, ¿ok? Entonces, procurar que pues justo se controlen, se registre la asistencia al momento del inicio de la jornada laboral para registrar el tiempo efectivamente laborado y demás, ¿ok? Entonces, si no los tienen, hay que comenzar a revisar el tema de la implementación, ya que va a ser una obligación y va a ser algo que va a estar dentro de nuestras nuevas obligaciones. Y en caso de que ya los tengamos, pues justo regular
que el tiempo extraordinario se regule de forma correcta y se registre. Ahora, en caso de que no se tenga, pues también recomendamos políticas de tiempo extraordinario para tener reglas muy claras y puntuales de cómo es que se va a pagar, cuántas horas son, etcétera, ¿no? Y obviamente en cuanto ya tengamos más claro el panorama de cuántas horas van a ser y demás, me refiero a horas dobles y triples, pues justo migrarlo a nuestras políticas y hacerlas del conocimiento del personal, ¿ok? Y pues bueno. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones legales laborales de implementar correctamente esta reforma? Entonces, debemos de tomar diversas medidas para poder dar cumplimiento a esta nueva normatividad legal y así evitar cualquier tipo de riesgo y contingencia, ¿ok? Además de ser un tema de obligación, pues también es algo que nos va a beneficiar a nivel compañía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Pues, como les decía, actualizar la documentación laboral. ¿A qué me refiero con esto? Con nuestros contratos de trabajo. Yo siempre les recomiendo que no solo tengamos contratos individuales de trabajo, sino que tengamos kits de contratación. ¿Qué implica un kit de contratación? Pues el contrato, adicionalmente alguna adenda que regule temas de a lo mejor algún esquema de variables, incentivos, comisiones o de metas, ¿ok? Algún anexo técnico de productividad, de funciones y demás. Y esto, como les mencionaba anteriormente, nos va a permitir medir la productividad. Porque a veces hay muchas dudas de si se puede rescindir o no una relación laboral por temas de productividad y si es posible, pero es importante pues tener toda la documentación en regla. Ahora, otro punto importante pues es también los reglamentos interiores de trabajo. Nosotros debemos de tener reglamentos interiores de trabajo bien elaborados, adaptados a nuestra operación, porque todas las operaciones son diferentes y registrados ante la autoridad laboral. ¿Ok? Entonces, debemos de actualizar también nuestros reglamentos interiores de trabajo y con esto me refiero a la actualización de documentación. Por cuanto al control del tiempo extraordinario, pues justo debemos de tener estos controles de asistencia y puntualidad y vigilar que los mismos se lleven debidamente, ¿ok? Y pues la actualización a la normatividad interna, con esto me refiero a reglamento interior de trabajo y políticas y procesos internos de la compañía, ¿ok? Asimismo, pues a los manuales operativos, y demás temas que nos permitan justo medir la productividad dentro de nuestros centros de trabajo. Y pues bueno, ahora les quiero platicar, o sea, ya vimos cuál es el alcance de la reforma laboral, cuáles son las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta para al momento de ir haciendo esta transición, pero pues también les quiero platicar cuáles son las contingencias legales en caso de que nosotros incumplamos en estas obligaciones, ¿ok? Entonces, tenemos tres principales. La primera de ellas son demandas laborales, ¿ok? Las demandas, hay algo que muchos de nuestros clientes y en general los empresarios desconocen y es que cuando nosotros llevamos un litigio laboral, lo más cuantioso de este litigio es el tipo extraordinario. Entonces, si nosotros no tenemos un control debido de este tiempo extraordinario, al momento de un litigio laboral, la condena se multiplica exponencialmente, ¿ok? Es decir, si la persona trabajadora acredita que laboró más del tiempo extraordinario permitido por la ley o que inclusive laboró tiempo extraordinario de manera constante durante la relación laboral y la misma nunca fue pagada o fue pagada de manera incorrecta, las condenas por tiempo extraordinario son excesivamente altas. ¿Ok? Entonces es algo que ustedes deben de tener en cuenta, porque la indemnización constitucional o la de los 20 días pasa a otro término si se condena al tiempo extraordinario. De verdad, las condenas son muy caras. Y pues bueno, otro punto importante son las multas, ¿ok? Entonces, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de sus unidades de inspección y de sus facultades de verificación, en caso de detectar omisiones o incumplimientos en la materia, puede imponer multas, las cuales van de las 50 a las 5,000 UMAS, ¿ok? Va a depender de la gravedad de la falta.
esto es de forma general, pero un punto importante que ustedes deben de saber, en dinero o en pesos, prácticamente pues va hasta los 500,000 pesos aproximadamente y es por trabajador, ¿ok? Entonces, es algo que se puede evitar si nosotros tenemos todo en regla. Ahora, también tenemos aquí un punto que es muy importante, que justo ya hemos dado algunas pláticas de este tema, y es el canal de denuncias que tiene la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo el año pasado lanzó una plataforma de denuncias en el cual las personas trabajadoras pueden, se llama Sistema de Quejas y Accidentes Laborales, se llama SICAL, y es un canal de comunicación directa entre la autoridad y las personas trabajadoras. Entonces ellos ahí pueden denunciar cualquier tipo de omisión o violación a sus derechos laborales. Entonces, en caso de que la autoridad o sea denunciado por algún trabajador alguna omisión, la autoridad con sus facultades de verificación va y realiza una inspección extraordinaria. Entonces, con estas inspecciones, además de la omisión que pueda detectar, pues también pueden inspeccionar condiciones generales de trabajo y temas de pues horarios y jornadas. Entonces, pueden ser impuestas multas en estos rangos que les menciono, ¿ok? Por lo cual, esto es totalmente previsible siempre y cuando pues nosotros tengamos todo nuestro cumplimiento normativo en regla, ¿ok? Ahora, también hay un delito que se puede, como les decía, se puede ir a un tema penal y pues es la ley de trata de personas. Entonces, aquí hay un artículo muy especial que habla de el delito de explotación laboral. Entonces, las penas por este delito van de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa. ¿Ok? Como les mencionaba anteriormente, entre la legislación secundaria, estimamos o esperaríamos que se modificara lo dispuesto por esta ley que regula pues el tema de la explotación laboral, es decir, en qué momento se entiende por jornadas inhumanas, ¿no? Porque es un hueco en la ley, pero pues sí está ahí un riesgo inminente, entonces de igual forma pues hay manera de prevenirlo siempre y cuando pues nosotros tengamos toda nuestra documentación laboral en regla y pues justo procuremos respetar los límites de esta jornada laboral y en caso de que tengamos tiempo extraordinario, pues se pague conforme a la ley, ¿ok? Y pues bueno, pues esa ya fue toda mi participación. De verdad les agradezco muchísimo la atención, el espacio y pues bueno, aquí les comparto pues que justo con esta alianza que estamos celebrando con Castillo Borboya y asesores, pues justo nosotros podemos apoyarlos con cualquier tema laboral que ustedes necesiten. Aquí les dejamos nuestros datos de contacto, nuestro website que es laboralmx.com. Este QR que les comparto en pantalla es nuestro WhatsApp, ¿ok? Entonces, si gustan escanearlo, nos pueden mandar un mensajito con cualquier consulta relativa al tema y pues también les pongo nuestro correo electrónico, ¿ok? De igual forma, cualquier consulta, pues ya sea se pueden acercar al equipo de Castillo Borboya y pues ellos ya nos canalizan la consulta o de igual forma nos pueden contactar y referirnos que pues justo son referidos o clientes de este Castillo Borboya y pues con todo gusto de igual manera les brindamos la atención. Asimismo, les comento que en caso de que ustedes requieran la presentación, pues también nos la pueden solicitar, ¿ok? Para las personas que tienen alguna duda en particular, asimismo, pues también dejamos a su disposición nuestros medios de contacto para que pues nos puedan hacer las consultas relativas, ¿ok? De nueva cuenta, Gracias. muchas gracias a todos. Espero haya sido de su agrado esta participación. Voy a dejar de compartir mi pantalla para darle el uso de la voz al equipo de Castillo Borboya. Y de nueva cuenta, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Vane, la verdad muy interesante. Si ustedes se percataron a partir de la exposición que nos hizo la licenciada Vanessa Díaz, en realidad lo que hasta ahora conocemos de la reforma laboral para la reducción de la jornada, pues son algunos temas básicos, ¿no? Que se circunscriben a conocer la gradualidad por la cual se va disminuyendo la jornada y de igual manera la gradualidad, bueno, el incremento que vamos a tener en las horas extras y la gradualidad en su aplicación, digamos como el corazón del tema, ¿no?
Pero aquí lo importante no es tanto lo que dice la ley, bueno, lo que dice la Constitución, el 123, y lo que va a decir la ley. Aquí lo importante es lo que nosotros hagamos para poder amortiguar los impactos que nos van a representar esta reducción de la jornada en nuestros centros de trabajo, porque sin duda va a tener impactos. Por supuesto que estos impactos son diferenciados en función de las plantillas laborales, de los giros, de una serie de circunstancias de cada empresa, pero que a todos nos va a impactar, pues sin duda nos va a impactar. Esto también tiene implicaciones en materia y repercusiones en materia fiscal y de seguridad social. Sí, en la materia fiscal, pues acuérdense de que, bueno, los ingresos exentos tienen una deducibilidad limitada al 50%, por decirlo en términos genéricos, y entonces, pues las horas extras entran en esta parte, lo mismo en materia de seguridad social, habrá que ver las adecuaciones que se hagan, pues no solamente a la Ley Federal del Trabajo, acuérdense, el 27 de la Ley del Seguro Social dice que las horas extras en los términos que marca, dice la Ley Federal del Trabajo. Y mientras no se reforme la Ley Federal del Trabajo, pues los que sobrepasen esto en función de la reforma al 123, pues no serán, o sea, no serán excluidos del salario base de cotización, ¿eh? Entonces es muy importante revisar que en la reforma, pues efectivamente se establezcan estos detalles. Entonces hay una serie de cuestiones importantes. Como yo les decía aquí, más que nada, el quid de la reforma no es tanto conocer la gradualidad, creo que esto todos después de la excelente exposición de Vanessa lo tenemos claro, ¿no? No es tampoco no requiere gran ciencia, como tampoco lo de la gradualidad, de lo de las horas extras. Aquí lo que requiere ciencia y trabajo de las empresas es pues implementar la reforma para que tenga el menor impacto posible en la parte financiera de nuestros negocios. Y una parte fundamental, porque, a ver, seguramente, o sea, la salida más fácil que podemos saber cuando esta reducción de la jornada va a impactar nuestro trabajo, digamos, nuestros resultados, pues puede decir, pues contratamos ni modo más personal, pero contratar personal adicional, pues representa no solamente el incremento del salario que se le va a cubrir, sino las implicaciones que trae en materia fiscal y de seguridad social. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Y de ahí la importancia que comentaba Vane, que es fundamental ahora sí meternos a los temas de productividad en nuestros centros de trabajo. No crean que es una cuestión reservada a las grandes empresas. No, no, no. Es un tema en el cual ya tenemos que ponernos a trabajar, no solamente por esta reforma, sino por las condiciones cada vez más complejas que tenemos en cuanto al costo de nuestra nómina y de nuestra mano de obra, ¿no? Y ahí yo te preguntaría, Vane, yo sé que tú te dedicas a todo lo que tiene que ver con recursos humanos y con desarrollo organizacional, pero supongo que manejas perfectamente esquemas de medición de productividad, de desarrollo de productividad. Pues qué bueno que me lo confirmas, sobre todo para los que nos están escuchando. Como les comentaba, no crean que necesariamente son esquemas complejos, de difícil control. No, todo es adaptable dependiendo, por supuesto, del tamaño y de las características del trabajo, pero hay esquemas de productividad muy objetivos y sencillos que nos van a permitir darnos cuenta, porque ahora sí. Porque no es solamente esto, acuérdense, ya vino lo del incremento de los días de vacaciones, los incrementos al salario mínimo, los impactos que tienen. Entonces, si seguimos con la mentalidad de que, bueno, pues el mexicano no es productivo y pues con esa mano de obra me la voy a llevar, pues con esa mano de obra vamos a ver cómo, pues va a llegar un momento en que no podamos sostener el costo de la mano de obra. Tenemos ya necesariamente que mentalizarnos con que nuestros colaboradores tienen que cumplir con los rangos promedio de productividad para que el negocio pueda prosperar. Sin esto, pues estaremos condenados a tener problemas en el corto o en el mediano plazo. Y bueno, aquí, como les decía, a nosotros nos interesa como firma acercarles a ustedes no solamente la actualización de lo que está pasando en el entorno jurídico, ¿sí? Y en este caso en el entorno laboral, sino darles las alternativas para poder hacer frente a esos cambios, para poder atenderlos
para poder digerirlos de la manera más provechosa para sus negocios, ¿no? Y como les decía, bueno, tenemos este esquema de alianza con este despacho de la licenciada Vanessa Díaz, Laboral MX, así que siéntanse con toda la confianza para acercarse con ella, ya sea a través nuestro o directamente, ya nos dio los datos, este, para que puedan avanzar en esto, ¿no? Y bueno, si hay algunas preguntas, pues podemos abrir, aunque sea el micrófono, para unas tres. Y yo le pediría a Vanessa, que ya nos compartió sus datos, si es tan amable de que aquellas que ya no podamos atender ahora, las puedas atender ahí no sé, en la cuenta de correo nos proporcionaste, no, no vi, ¿sí? Se los vuelvo a compartir. Sí, que nos las compartas para que los puedan hacer. Y abrimos el micrófono para unas preguntas y no se nos vayan porque tenemos una invitación para ustedes, para dos eventos también muy importantes que tampoco van a tener costo y que creo que vale mucho la pena que los conozcan. Uno ya lo tenemos el martes que entra y el otro lo tenemos el último miércoles del mes. Pero si se quedan con nosotros, con mucho gusto les compartimos esto. Vamos a invitarlos a nuestro evento del martes, ¿no? No sé si puedas poner ahí y nuevamente, muchas gracias, Vanessa, por esta interesantísima plática. Creo que todos nos vamos con lo que queríamos irnos, ¿no? Es decir, conocer el trapito, pero también la solución, ¿no? Conocer el problema, pero también saber cómo podemos hacerle frente a este problema. Sí, Miren, muchísimas. ahora vamos a hablar de otro problema derivado de la reforma al Código Fiscal para este año. Ustedes saben que entre las diversas reformas, seguramente la más importante o la más delicada tiene que ver con la nueva figura de los comprobantes fiscales falsos. Y como decíamos, lamentablemente este problema no crean ustedes que se circunscribe a quienes se dedican a esa mala práctica de la compra-venta de facturas. No, ese es el foco de la reforma, pero el problema es que tal y como está estructurada y diseñada, pues nos puede generar problemas a cualquier contribuyente, ya sea que porque la autoridad presuma, por ejemplo, por una facturación extraordinaria, o por diversas circunstancias y motivos, que pudiera yo estar emitiendo comprobantes fiscales falsos y me van a realizar una visita express donde si yo no estoy preparado, difícilmente en los 5 días que me dan para desvirtuar la presuntiva lo voy a poder hacer. Y les digo, no crean que esas visitas van a circunscribirse a los factureros. No, 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 nos puede caer a cualquiera porque hay una serie de circunstancias. Acuérdense que ya la autoridad fiscal trabaja por el algoritmo, ¿eh? Y si el algoritmo le dice, oye, aquí pudiera haber una presuntiva, a lo mejor, ¿por qué? Repito, porque tengo unos márgenes de facturación muy elevados y a lo mejor mi activo no a simple vista como que no justifica esto puede derivar en una presuntiva de que yo estoy emitiendo comprobantes fiscales falsos y me va a caer la visita. Y ya hemos tenido, no de esta figura, pero hemos tenido verificaciones con base en el 69B de contribuyentes, clientes nuestros que no tienen absolutamente nada que ver con venta de facturas y que sin embargo la autoridad les ha presumido que pudieran estar emitiendo comprobantes falsos. Pero también en el otro lado, como receptores de esos comprobantes, pudiera ser que de repente pues alguno de mis proveedores me lo ubiquen como tal y que pues no tenga la posibilidad de desvirtuar esto y me va a afectar porque yo, al tener un comprobante de ese proveedor, le tengo que restar los efectos fiscales a todos los comprobantes que haya yo que respalden las operaciones con ese proveedor. Y si no lo hago, me vienen pues, las restricciones de sellos, evidentemente las multas. Acuérdense que además esta figura también está considerada como delito y tiene, además con la reforma constitucional, es un delito de prisión preventiva oficiosa, ¿eh? Es decir, si la autoridad consigna el expediente, pues me voy a echar todo el proceso en la cárcel. Entonces, es muy importante que conozcamos los detalles de la regulación de esta figura, ¿sí? Sobre todo cuáles son los puntos críticos y muy importante, las medidas de prevención para no tener que pagar los riesgos de que la autoridad me presuma en una o en otra, ¿sí? Y qué recomendaciones podemos hacer. Y bueno, también las alternativas de defensa
frente a potenciales arbitrariedades que pueda incurrir la autoridad, ¿no? Este, este evento lo tenemos el próximo martes de 9 a 10:30. Es una plática muy ejecutiva también, dirigida básicamente a los puntos específicos que tenemos que conocer de esta figura. No tiene costo para todos ustedes, ojalá y nos puedan acompañar. Les pedimos nada más que se registren porque sí, nuestra capacidad en el Zoom también es limitada para efectos de que pues, puedan entrar en el. Y aprovechamos, pues quienes nos siguen regularmente saben que el último miércoles de cada mes tenemos una sesión de actualización jurídico-empresarial que tampoco tiene costo, en la cual pues a todos nuestros clientes, amigos, vinculados, pues compartimos ideas o les compartimos cuestiones que tienen que ver con la actualización del entorno jurídico empresarial. En la sesión del miércoles 25 de 25 de marzo. marzo, vamos a ver los aspectos que hay que tener en cuenta de las reglas generales que emitió la Secretaría de Finanzas, ¿sí? Y tiene que ver con contribuciones locales. Aquí es muy importante, miren, hay reglas interesantes en materia de los subsidios al impuesto sobre erogaciones, al trabajo personal subordinado, hablando de temas laborales. Aquí vienen las reglas para aterrizar bien estos apoyos, estos subsidios que hay. Y las reglas de otros, por ejemplo, en los impuestos ecológicos, si alguno de ustedes está sujeto al pago de algún impuesto ecológico, aquí vienen también muy detalladas las reglas sobre esto y algunos otros puntos relevantes que tenemos que considerar. Cada vez estas reglas, antes eran unas reglitas de cuando empezaron de 3 paginitas, ahora, pues no sé, Laura, tú que dices que ya las estudiaste todas, ¿como cuántas hojas son ahora? Más o 90 menos, y ¿no? 90 y tantas hojas. ¿No? Para que vean cómo sí hay unas regulaciones muy importantes. Es decir, ya es lo mismo que la resolución miscelánea fiscal, hagan de cuenta, para impuestos locales. Así que vamos a hablar de esos temas, ¿no? También, pues acuérdense que ya viene la época de celebrar las asambleas generales ordinarias de accionistas. Las tenemos que hacer en los 3 o 4 primeros meses del mes. Si está América por ahí, que me corrija, no sé. Cuatro. Cuatro. cuatro Tenemos que primeros esperar meses del 4 meses mes. hasta arriba del Así que todavía ejercicio. estamos muy en tiempo. Y aquí no crean que nada más es cumplir con el requisito, de que, ay, a ver, la asamblea le pongo ahí, que nos juntamos y pues no. Hay que cuidar varios detalles importantes en estas asambleas y vamos a abordar este tema, sobre todo qué puntos o qué aspectos básicos tenemos que incluir en nuestra acta de dicha asamblea para estar cumpliendo con toda la normatividad. ¿Sí? Y luego, bueno, pues ha generado mucha inquietud también una iniciativa que ya anda por ahí circulando, creo que todos nos hemos enterado, por la cual se busca grabar a las grandes riquezas, ¿no? Y es una iniciativa que pues todavía no tenemos la certeza de cuál va a ser su derrotero, cuál va a ser su destino, pero pues yo cada vez creo que la situación de las finanzas públicas en México es más endeble, ¿sí? Y pues en algún momento no va a haber otra que buscar alguna reforma fiscal para incrementar los ingresos. Y en esa reforma fiscal puede incluirse pues esta propuesta de gravar a las grandes riquezas, que además dentro de la temática de nuestros gobernantes de la 4T, pues es muy vendible. Es decir, vamos a grabar a los que supuestamente son ricos en este país. Entonces, este impuesto, esta iniciativa, yo ya no la veo tan remota, ya no la veo como una ocurrencia solamente, ¿no? Hay que darle seguimiento, ¿no? Ojalá y no prospere, pero por lo menos queremos que ustedes conozcan cómo va la iniciativa, en qué etapa del proceso legislativo se encuentra y básicamente en qué consiste, ¿no? ¿Qué debemos entender por una gran riqueza para efectos de lo que se va a grabar? Eh, en fin, y los detalles mismos, ¿no? Hay algunas cuestiones que a mí me inquietan de la iniciativa, me parece que está mal diseñada y que me va a grabar cada año, donde yo rebase ese monto, aunque lo rebase por 1 peso, voy a tener otra vez que pagar un patrimonio que pues se formó el año anterior y que ya pagué por él. Y ahora pues nuevamente tendré que pagar cada año, si es que rebaso. Tiene sus asegúnes muy delicaditos que amerita que los vayamos previendo, porque sobre todo
Acuérdense que lo importante en todo esto es prevenir, ¿no? Es decir, si ya sabemos por dónde viene el remalazo, pues ya pueden, por ejemplo, si rebasan los topes, pues donarle a Castillo Borbolla y Asesores alguno de sus excedentes para que no rebasen ese tope y aquí será muy bien recibido. O también a Laboral MX, ¿verdad? Yo creo que Ujú. nadie va a decir que no. Pero bueno, pero sí hay otras previsiones, ¿no? Ya hablando un poquito en serio, que sí podemos ir adoptando para, pues, no llegar a tener alguna contingencia en su momento. Pues muy bien, pues no me resta más que agradecerles a todos su atención, su interés, sobre todo a Vanessa Díaz, pues esta muy interesante exposición y reiterarles que, pues, a todos ustedes atendiendo el ámbito laboral de recursos humanos y de desarrollo organizacional a través de esta alianza y pues siéntase con toda la confianza de, en caso de que requieran algún tipo de orientación o apoyo, pues acercarse a la licenciada Díaz, ¿no? Yo la voy a comprometer aquí a que aquellas preguntas que les lleguen a hacer o algunas consultas básicas, pues son nuestros clientes, Vane, no seas malita, atiéndelos con una cortesía, digamos, una consulta básica. Y pues ya lo hemos platicado y se lo reitero, pues este esquema nos permite también establecer honorarios preferenciales para nuestros socios que vienen. Entonces, la licenciada Vanessa Díaz, pues si son ustedes y le informan que clientes de Castillo Borbón y Asesores, pues van a tener un honorario preferencial en aquellos apoyos o instrumentaciones que les vaya a hacer. Pues muy bien, pues muy buenos días tengan todos ustedes y espero verlos el próximo martes a las 9 de la mañana para el curso de las facturas falsas y el miércoles último del mes miércoles 25 para nuestra sesión de actualización. Hasta luego. Gracias, gracias.